Bueno, ya estamos de regreso en Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión. Estamos con nuestro primer invitado, alguien que ayer estuve conociendo un poco más profundamente para que la entrevista pudiera estar más enriquecida. Él es Óscar Cortés y él es hipnoterapeuta. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. Muy bien, gracias. Óscar, primero cuéntame qué haces tú para que la gente se entere en sus casas de qué se trata tu trabajo. Bueno, yo trabajo con hipnosis como técnica para poder tratar diferentes temas emocionales como la depresión, las crisis de pánico, abuso, violencia. Y a través de esta técnica se logra que las personas recuperen en realidad su vida, es lo que tiene como por objetivo. ¿Cuál es de alguna manera el nivel de efectividad que tiene este tipo de terapia? Por ejemplo, cuando tú hablas de alguien que te va a hipnotizar, siempre tienes la idea de alguien como Tony Camo, ¿verdad? Que te va a decir, duérmete y tú vas a hacer así. O te dice, cómete una cebolla y piensa que es una manzana. La gente piensa que el hipnoterapeuta de alguna manera te va haciendo hacer cosas que tal vez no están dentro de tu patrón de comportamiento normal, que tal vez te van a hacer cosas extras y al final uno no llega a la conclusión si realmente el paciente entra en un trance o no. ¿Cómo es eso? Bueno, primero hay que entender de que durante el trance hipnótico la persona está consciente y tiene el control en todo momento de lo que sucede. Sí. Bajo este estado de trance se produce una sensación de relajación muy potente y es la forma en que se accede al subconsciente. La hipnosis de espectáculo en realidad tiene mucho que decir porque cuando una persona logra imaginar y vivenciar que está tocando un instrumento o que se come algo que no es porque su mente está primero accediendo a eso. El control no se pierde en ningún momento. Entonces la persona accede, permite que eso suceda. Si bien la mente está permitiendo y accede a que eso suceda para algo que es un juego, al mismo tiempo también se permite y accede a su subconsciente, a sus recuerdos, a sus traumas, a sus tristezas, para poder resolverlas y tratarlas. Ahora, cuando tú me dices es porque la persona accede, me atoré, normalmente tendría que ser, ¿qué tan cierto es eso que dicen, tiene que ser una persona de mente débil? ¿Es cierto eso? No, en absoluto. No. ¿No? En absoluto. De hecho, grandes hipnotizadores han sido personas muy importantes, psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas. Y al contrario, para llegar a un trance hipnótico se necesitan dos cosas. Primero, concentrarse y un alto nivel de imaginación. La imaginación es la que finalmente permite entrar al subconsciente. La imaginación del paciente. La imaginación del paciente. Hay que entender que ningún hipnotista tiene un poder especial. Esto es una técnica que se estudia como cualquier otra técnica. Ajá. Y que se aplica. El don puede ir quizás en la palabra, en el acceso hacia las personas, en la confianza que uno logra, pero no es un don, ¿ya? No es un poder especial, no es magia, está muy lejos de algo esotérico, está más cerca de la ciencia que de cualquier otra cosa, claro. Ayer nosotros estuvimos haciendo una sesión de hipnoterapia ahí con Óscar y realmente para mí fue una experiencia muy agradable, fue una experiencia bastante espectacular. Logré sentir cosas, ver cosas que me parecían que estaban bastante escondidas en mi mente, en mi psiquis. Y bueno, de mi parte es totalmente recomendable, pero señor director, tenemos las imágenes de lo que hicimos ayer para que pudiéramos verlo. ¿Nos tiene eso volumen? En una piscina, bien. Y yo soy igual su hijo. ¿Qué edad tienes? 7 años, bien. Ajá. ¿Cómo viste tu mamá? ¿Cómo viste tú? ¿Cómo es la ciudad? No es moderna. Ajá.
No sé. ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Sé que existe nuevamente mi mamá, pero no la veo. Ajá. ¿Y tú qué es lo que estás haciendo? ¿Qué edad tienes ahora? 20. 20 años. ¿Y qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Creo que estoy. Ajá. Pero Nueva York antigua, de otra época. Claro. Ajá. ¿Quién más es parte de tu familia, aparte de tu mamá? Nadie. Ah, solo los dos, perfecto. ¿Tu padre? No. ¿Qué está sucediendo? Es 1, 2, 3, no se entiende. Eres más grande aún, mayor. No sé. ¿Qué estás haciendo en este minuto? ¿Dónde estás? La puerta de mi iglesia en París. Ajá, estás en París ahora, perfecto. Creo que soy el cura. Puedes verte a ti mismo. Bueno, ahí estamos viendo esta sesión que me hizo ayer Oscar a mí en su consulta. ¿Cómo sentiste, Oscar, que fue poder hacerme llegar a ese estado y poder conversar conmigo en una situación en que yo no estaba, o sea, estaba consciente de lo que estaba pasando, sabía que habían cámaras dentro de la consulta, sabía que estabas tú en lo que yo estaba, pero llegué en un momento a olvidarme de la situación, llegué en un momento a olvidarme y a concentrarme en lo que tú me pedías que me concentrara, ¿cierto? Correcto. En ver si habían otras vidas, quiénes estaban presentes en ese momento, qué edad yo tenía, qué estaba sucediendo. ¿Cómo sentiste que fui como paciente y por qué? Bueno, bien. Creo que lograste lo que logran cualquier paciente. Siento que hay un tema de creencia en ti que quizás hizo que fuera un poquito menos fluido, que durante la sesión tú cuestionaras lo que estabas viendo, te costaba entender en qué situación estabas. Si la persona a la que veía eras quien creía que veías, qué edad tenías, te costaba. El lado consciente no se pierde, entonces uno sigue analizando, uno se da cuenta que tú estabas viendo a un niño de 7 años que eras tú mismo. Entonces cuesta un poco entender eso. Es algo muy difícil de explicar. Pacientes más fáciles. O sea, no más fácil de hipnotizar, sino que de alguna manera la historia que van viendo la van entendiendo mejor. Se dan cuenta que quien está es su padre, se dan cuenta, o si es su madre, se dan cuenta en qué año están, qué nombre tienen. Logran recibir información, en qué país viven o en qué ciudad están. Y eso me costaba a mí identificar. Eso te costaba un poco identificarlo y creo que va un poco con la creencia quizás que tú tenías. Eso no te indica que realmente la persona está viviendo eso, pero no sabe no sabe el lugar donde está exactamente porque no te acuerdas, no recuerdas otra vida, etc. Y por lo tanto tienes que intentar ubicarte, porque tú me decías ahí, yo recuerdo perfectamente cuando me decías, mira quién está a tu alrededor, y yo te decía, mi madre, pregúntale cómo te llamas, pregúntale qué edad tiene, pregúntale, etc. Eso no te da una forma de entender que realmente estás acertando con lo que estás diciendo. Por supuesto. ¿Puede ser? De hecho, es la forma que a uno le permite saber qué es lo que está sucediendo, poder que esa información que yo te voy pidiendo al mismo tiempo quede en ti para que vayas entendiendo muchas razones de las cuales ocurrieron en tu vida. ¿Por qué estabas en ese país? Tu trabajo en el que estabas quizás tiene representación hoy. Que vayas comprendiendo. El ir a una vida anterior no tiene un fondo terapéutico en el sentido que no estamos resolviendo quizás un trauma o un miedo, pero estamos entendiendo el por qué somos hoy como somos. Según lo que tú escuchaste de mí ayer en la sesión, ¿hay relación entre lo que te dije y mi realidad actual? Claro, porque en una de tus vidas, de hecho, tú eras un comunicador. O sea, sientes que Sí. tiene relación con la actualidad, con la realidad. Ese gusto, ese deseo se mantiene. Hay una historia ya anterior en ti, en la comunicación. Fuiste un luchador. Hoy, ¿verdad? Todo eso Fuiste un luchador de alguna manera en enfrentarse a situaciones de miedo. Siempre te hablé un poco de la fama, creo. También un poco con relación al éxito.
Ahora, cuando tú haces este tipo de sesiones, cuando una persona va, te busca y llega a un buen final, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se persigue hipnotizando a alguien? Bueno, en realidad va a depender del tema que la persona llegue. Obviamente, si por ejemplo hay una crisis de pánico, la crisis de pánico está asociada a miedos que van creciendo con el tiempo, que van quitándole vida a la persona. Miedos a morir, que algo les va a pasar, que algo les va a pasar a su familia. La hipnosis le permite ir trabajando esos miedos y que finalmente desaparezcan. Que no es que logre salir y vivir y existir con miedo. La idea es que el miedo se vaya. ¿Cuál es el objetivo de la hipnosis? Buscar el origen, la causa de estos miedos. Estamos como tratando por qué nos duele la cabeza para no llegar a tener que tomar medicamentos para el dolor de cabeza. ¿Cuáles son normalmente los casos más comunes que atiendes? ¿Cuál es el tipo de problema por el cual la gente más acude a ti? Hay 4 situaciones comunes. Lo tienes perfectamente identificado. La depresión, la crisis de pánico, la violencia intrafamiliar de pareja, de padres y el abuso sexual. Lamentablemente hay mucho. Ok, ¿cuál es el nivel de éxito de esto, del 1 al 100? Entrando en un estado de hipnosis, entendiéndose que la persona lo permite, yo logro acceder y ya entra en este estado de hipnosis, creo que de un 100%. Creo que la principal barrera es que la persona me permita acceder a su subconsciente. Rompiendo esa barrera, creo que el éxito puede ser total. ¿Hay gente que va a tu consulta y va no dispuesta a hacer...? Sí. ¿Y a qué iría? Es que hay una disposición consciente. Yo necesito, por ejemplo, sucede mucho con el tema de las adicciones. ¿Sabe qué? Viene porque mi señora quiere que deje de fumar. No, tengo yo que querer dejar de fumar. Si yo no quiero, no estoy convencido, lo más probable es que no entre en un estado de hipnosis, porque en realidad no está en mi deseo. Está en el deseo de mi familia, quizás un deseo muy bueno. Y porque lo dice en la televisión y porque es sano, Claro, pero entonces, no me nace. Entonces no le nace y no permite. Quizás hay miedos también que están vinculados a no poder lograr un entrance porque se pueden quedar dormidos para siempre. ¿Tienes algún caso exitoso que me puedas contar? Bueno, hay un caso de un señor el cual tenía un sueño muy vívido, lo que originaba que se hiciera pipí. Un señor adulto. Adulto. Y su caso se basaba en un trauma cuando él tenía 2 años. O sea, logramos retroceder en el tiempo hasta su infancia. ¿Llegaste a un momento en que se hacía pipí en esa época? No, fue una situación que él vivió, que él vio. Vio a su mamá en una situación incómoda y eso causó un impacto en él, como una guagua, no logró controlar en ese minuto. Ahora, esto apareció años después y la verdad es que él hizo exámenes médicos y no tenía nada. Y con él bastó una sola sesión, nada más. ¿Sí? Bastó entender el por qué se había originado su trauma y con eso fue suficiente. Ajá, me parece. Yo quiero contarles a ustedes, antes de irme, brevemente, que Oscar realmente a mí me impresionó muy para bien ayer, me impresionó perfectamente porque yo fui a esto porque teníamos que grabar el programa, porque teníamos que mostrarlo acá en la televisión y todo lo demás, pero cuando comencé a escucharlo, a sentir lo que él iba diciendo, a intentar vivir lo que él me iba ordenando, realmente fue una experiencia muy increíble y muy agradable y muy real. No fue la experiencia que la gente por ahí me decía antes, no, esto es mentira, ¿cómo te van a hipnotizar? Esto no corresponde, no existe. Ayer a mí me pasó que sí funcionó, que sí salió todo perfecto y quedé realmente encantado contigo. Muchas gracias. Ídolo ídolo. Así es que la gente ahora yo creo que te va a poner bastante más atención y te va a llamar porque realmente les doy fe que era muy cierto lo que estaba sucediendo en ese momento y no tenía nada que ver con magia, tenía que ver con una técnica que realmente funcionó. Tu teléfono, por supuesto. No, bueno, me pueden contactar de 2 formas, a través de Facebook, me pueden buscar como Oscar Cortés, hipnoterapeuta, Cortés con S, o a mi celular, el 5888-0504. Ahí está. Oscar Cortés, hipnoterapeuta,
Te felicito. Muchas Haces muy bien tu gracias por la trabajo. invitación, muy agradecido. Ok, nosotros nos vamos a nuestro primer corte y volvemos de inmediato en Iquique al Día. Do